En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma. A todos muy bienvenidos a esta tertulia humana aquí en la radio. Les agradezco su audiencia, les agradezco todos los mails que nos mandan constantemente. Les recuerdo el sitio web conversandoenpositivo.cl. Como siempre, le estamos agregando más contenido. Pueden escuchar todos los programas anteriores de este año, el año pasado también. Bueno, hoy día tenemos una súper invitada especial, una invitada que hemos querido ya hace bastante tiempo tenerla acá en nuestro programa. Muchos de ustedes también nos han mandado correos y todo para que las invitemos, y hoy día afortunadamente ya está con nosotros. El tema de nuestro programa se llama Preparándonos para el Cambio. Nuestra invitada es Fresia Castro. Hola, Fresia. Hola, Edgardo. Mucho gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, yo feliz de estar aquí contigo en este programa, que realmente es un gran programa, que obviamente ha hecho mucho bien a muchos. Gracias, no, al contrario. Bueno, les voy a presentar. Fresia, ella es periodista científica, escritora, investigadora, máster en artes y presidenta de Enciclopedia Worldwide, organización dedicada a la enseñanza de técnicas que contribuyen a la realización y automaestría de las personas. Ella se especializó en el periodismo científico, desde donde ha aportado una visión unificadora en el campo de la ciencia y el espíritu, uniendo conceptos de la ciencia con la sabiduría ancestral, la cual se encuentra presente en la mayoría de los grandes movimientos espirituales. Es creadora del método original de activación interna de la glándula pineal, técnica contenida en su libro El cielo está abierto. También autora de otros libros muy exitosos, Surameris y El cofre de los secretos, Las buenas noticias, Estamos todos muertos, El símbolo final, Más que un método, un plan para América Latina, libro que lo tengo aquí en mis manos. Bueno, y Fresia, después de vivir un retiro por más de 12 años, ¿no? Sí, en realidad fueron más, pero fue intermitente el resto. Sí, entre viajes y vacaciones en el desierto. En el desierto chileno, en Atacama, ¿no? En el desierto de Atacama, sí. Ella decide recorrer el mundo dictando conferencias, seminarios, talleres, y ya hace varios años enfoca su tarea a comunicar masivamente la gran oportunidad que vive hoy la Tierra y sus habitantes. Fresia sostiene que no ha habido un tiempo igual para la humanidad. Estamos listos para el cambio trascendental, donde la ciencia y el espíritu convergerán bajo los principios del amor, la luz y la verdad. Según Descartes, la glándula pineal era la que conectaba cuerpo y alma. Para los hinduistas, el tercer ojo. Fresia propone que a través de su activación podemos acceder a umbrales jamás soñados. Nuevamente, gracias, Fresia, por estar con nosotros. No, pues gracias a ti, Edgardo. Rico conversar contigo en estos tiempos donde están pasando tantas cosas, ¿no? Así es, pues, qué bueno vamos a conversar los dos y que estemos unidos en realidad con tanta gente que te escucha, ¿no? Es maravilloso, afortunadamente, esta oportunidad. Podríamos partir quizás un poco con que tú nos cuentes de ti, tu experiencia de vida, tu infancia, tu juventud. Cuéntame, son muy curiosos todos nuestros, mira tú. Bueno, amigos positivos. Decir, en realidad yo creo que más que hablar de mí, sería hablar de, como diríamos, de los objetivos que me mueven ahora, después de haber estado tanto tiempo viviendo una experiencia, una aventura realmente extraordinaria, que yo lo explico bastante en el libro Surameris, que es como cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano, ¿no? Y luego termina siendo que lo cotidiano se vuelve extraordinario para siempre, ¿no? Entonces, mi vida ha sido ese constante extraordinario, la verdad, y creo que no difiere de la vida de mucha gente, de la vida de mucha gente que nos está escuchando, salvo en la medida en cuando uno decide tomar ciertas determinaciones en la vida frente a determinadas oportunidades, ¿no? Y esas oportunidades se presentaron estando yo como periodista, justamente trabajando en esa época en la radio cooperativa en Valparaíso, y a partir de experiencias muy especiales que me hicieron seguir, como diríamos,
la noticia, ya eran noticias muy, muy fuera de lo común. Decido seguir esos impulsos que al final se transformaron en mi manera de vivir. Muy apoyada, fíjate, con mi marido, con mis hijos en la época. En el sentido que yo nunca fui muy, como diríamos, esas cosas locas que tú llegas y sigues impulsos. No, fíjate que siempre he sido bastante Santo Tomás, ver para creer, pero yo diría que yo cambié ese ver para creer en experienciar para creer. O sea, antes de, digamos, cuando eres periodista. Claro, o sea, mira, creo que como todos buscamos, claro, buscamos las grandes explicaciones, quiénes somos, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos, ¿no? Y creo que eso lo hacemos todos. Pero otra cosa es cuando empiezas a encontrar las respuestas. Y ahí ya te preguntas, dices tú, ¿realmente es que puedo ser tan privilegiada? Y te das cuenta que ese privilegio en realidad lo tenemos todos. Y que es cosa como de... yo no te diría cambiar de vida, ni mucho menos, sino es como meterte dentro de ti y encontrar la respuesta. Obviamente que hay ayudas que hacen que son ayudas que en el fondo uno mismo va creando, o sea, esa es la verdad. No hay nada que venga de fuera, todo viene de dentro del ser, ¿no? Incluso lo que nosotros vemos ahora, lo que hablábamos, Edgardo, de la situación, tú mismo dijiste las cosas que están pasando, ¿no? Todo lo que está pasando es un resultado, y eso a mí me gusta enfocarlo dentro de lo que es para mí un tremendo apoyo que tuve yo cuando empecé con mis tareas del método de activación de la pineal y todo eso. Claro. O sea, al momento estaba ahí contando que de repente pasó algo. ¿Qué pasó? Pasó que esto está en el libro. Pero así después compré el libro. No te ha contado, fíjate, van a tener que ahí vamos a ver qué pasa. Hubo un sueño, un sueño y un sueño raro. Yo te voy a decir, esos sueños que no tienen ninguna explicación lógica, porque entras en un campo que no existe en la experiencia humana, que no tiene nada que ver con nada que te puedas imaginar, no es descifrable ni matemáticamente, ni espacialmente, ni científico, ni espiritualmente. Es algo que cuando tú vuelves de esa experiencia dices, hay algo más que no existe acá. ¿Ya? Entonces, eso fue al momento de despertarte, te diste cuenta. Claro, obviamente. Y ahí empezó una serie de eventos en los cuales yo estoy entre dos universos, por decir así. Y yo siempre he sido muy busquilla, he sido como el ratón de biblioteca. Entonces, junto con todo lo que me iba pasando, a la vez yo iba investigando, iba leyendo, iba tratando de descubrir. Entre todas esas cosas empiezan a aparecer eventos muy, muy demasiado obvios que empezaron a repercutir o a producirse en el plano físico también. Entonces, cuando eso empieza... Hay eventos físicos que, por ejemplo, en esos universos... donde, te voy a dar un solo dato, es un espacio que no es espacio, es una luz que no es la luz que conocemos, indescifrable, y es una sensación de recuperación de tu origen, o sea que tampoco aquí lo puedes sentir, totalmente distinto. Entonces, en esos momentos supe que de alguna manera yo me había comprometido, como cualquiera de nosotros, a cumplir su tarea, digamos. Mi tarea, en este caso, mi tarea como periodista, tendría que ser la de las buenas noticias, por decirlo, ¿no? Las noticias siempre están muy revueltas, son medias malas, medias buenas, ¿no? Entonces, no, estas eran puras buenas noticias. Y entonces, para eso yo tenía que prepararme, tenía que viajar a Europa y buscar ciertas señales o ciertos seres o sea, no sé, personas, llámalos tú como quieras, donde iba a recibir lo que yo iba a buscar. ¿Todas claves que se vinieron del sueño? Claro, nadie me hablaba, yo te diré, nadie me hablaba, nadie me obligaba a ir a ninguna parte, sino que yo recuperaba mi memoria, ¿ya? Y esa memoria, en la medida que yo venía, yo decía, no, pero yo quiero pruebas tangibles, yo no voy a emprender un sueño loco, ¿no? No voy a ir en la ola. No voy a ir en la ola, ni mucho menos. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos a punto de comprar una casa, esa casa se firmaba el contrato, digamos, en notaría, ponte tú que era un día miércoles y el lunes se firmaba el contrato, y resulta que entre medio sé que no vamos a tener la casa porque yo tenemos que viajar, tenemos que irnos a Francia, al sur de Francia, por lo tanto no podíamos comprar la casa.
Entonces cuando yo lo hablo con mi marido, que él era comentarista sociopolítico de Le Monde, así que te puedes imaginar que era bastante escéptico también, ¿no? Entonces yo no podía decirle, oye, sabes que tuve un sueño, porque no me iba a creer. Pero sí le comenté, le dije, mira, me están pasando estas cosas y realmente hay algo detrás y hay que seguir, ver qué pasa. Primero me dijo, yo creo que estás muy cansada, ¿no? O sea, mucho trabajo, no sé. Pero después, cuando a los 2 días nos llaman por teléfono la dueña de la casa y dice, ¿saben qué? Viene una hermana que quedó viuda, se viene de fuera, de Canadá, y no va a poder vender la casa. Entonces, bueno, el siguiente paso era que, ¿y ahora qué hacemos? Ni siquiera la vamos a comprar, sino que me decimos, tenemos que ir, ¿no? Entonces, en ese momento, yo también sé que yo tengo que pasar un año en un lugar aislado, o sea, en campo, digamos, en el campo, y que preparándome yo, mi familia en general y yo, y cuando pasa eso, decís, bueno, ¿y a dónde nos vamos a ir? O sea, entonces yo sé que hay un mapa, dibujo el mapa, digo, este es el mapa donde tiene que aparecer esa casa. Mira, sin ninguna posibilidad de nada. Cuando a la semana me llama una prima que vivía en esa época en Costa de Marfil y me dice, ¿sabes que compramos una casa en el campo? Y te queremos pedir si tú te irías a un tiempo allá porque la casa está sola, en fin. Era exactamente el mapa de que conducía a la casa, ¿no? Y así empezaron a pasar, pero todo, había una relación entre lo invisible y lo visible impresionante. Por supuesto que mi marido a esa altura ya me creía todo, ya no solo me creía, sino que veía las cosas que estaban pasando. Y obviamente terminamos, después de un año de preparación, terminamos en Francia, en el sur de Francia, y empieza entonces el otro peregrinaje, que era a ver cómo me encuentro con lo que tengo que ir a buscar. Y efectivamente empieza a pasar todo tal cual se iba generando. Hasta incluso las partes económicas, o sea, es como decir, obviamente nosotros no éramos millonarios que pudiéramos dar el lujo de pasarnos un año viajando por el mundo, claro, más o menos, con 2 niños, imagínate. Ni mucho menos los 2 periodistas, tú sabes, 2 periodistas no es que estemos... Claro, no hay tanto ahorro ahí. No, entonces, y nada más no somos de televisión, entonces, bueno, la cosa es que hasta hubo situaciones de encontrar todo lo que necesitábamos económicamente en el suelo, o sea, plata, dinero, para vivir perfectamente en un momento X, ¿no? Yeah. Todo era como el cielo en la tierra, ¿no? Decía ella, bueno, pero y sigue, podríamos estar hablando, no sé, hasta las 12 de la noche si tú quieres, pero creo que es bueno contar esto, claro, pero tampoco demasiado, porque no, por supuesto. Claro, porque yo creo que gente dice, ¿por qué a alguien le pasa todas esas cosas y a mí no? Y ahí es donde yo quiero llegar, o sea, todo está dentro de uno, entonces depende cómo tú mires la vida, en el fondo, y la determinación que tengas para ser lo suficientemente lógica por un lado y volada por otro, para hacer el equilibrio justo y partir en busca de tus sueños, no un partir externo, un partir interno, porque en realidad ese viaje para mí fue un viaje interno más que externo, pero a la vez también fue externo. Sí, porque de hecho, ¿no? Después te fuiste al desierto. Claro, y ahí cuando vuelvo, entonces sí, ya sentí que, bueno, yo tenía una gran preparación de todo tipo, y también una tarea que ya tenía que ver, en esa época yo no lo sabía, yo lo sé ahora. ¿Y en Francia cuánto tiempo estuviste? 4 años más o menos, sí. O sea, de ahí ya volviste ya... Claro, la verdad es que yo me quería quedar en Francia, pero la verdad es que yo sentía ese compromiso que yo a los 3 años y medio tenía que volver. Ya llevaba 4 años y un día me pescaron del cuello, me pusieron arriba de un avión y dije, de vuelta. ¿Ya? Así literalmente te digo, por las cosas que pasaron me tuve que volver. Y cuando llego acá, pues empieza esta otra parte que es el peregrinaje interno, ya más interno todavía, y que tal vez con una responsabilidad que yo sabía que era una tarea a cumplir, ¿ya? Una tarea a cumplir X, ¿no? Y que yo me tenía que ir al desierto. Pero lo que no sabía y que lo sé hoy día era por qué, en realidad, qué es lo que yo tenía que ver también allá. Y tenía que ver, fíjate, con la realidad latinoamericana, tenía que ver con la realidad de las etnias, tenía que ver con la realidad de nuestros ancestros, nuestra memoria ancestral. Todo eso no lo sabía en ese momento. Pero ahora, mirando hacia atrás, todo el recorrido y la experiencia, ¿no? Tiene un sentido enorme en lo que tenemos que decir hoy día, la verdad, ¿no? Como lo que sería el rol latinoamericano, el rol de todos nosotros frente
a este tiempo, frente a este nuevo tiempo. Recordemos que estamos aquí con Fresia Castro en Conversando Positivo. A todos los que están recién ingresando, bienvenidos, le habla Ricardo Fogel. Y de ahí tuviste 12, o sea, más de 10 años. Estuve 10 años en forma permanente. Después tuve 7 años prácticamente, más entre viajes, porque ya empecé a viajar cuando ya aparece. Mira, ahí te voy a contar por qué empiezo a viajar, ¿no? Cuando estoy allá, llegó un momento que las experiencias que yo estaba viviendo empezaron a producir efectos en mí, efectos que yo reconocía que eran realmente para mí, ya no eran milagrosos, pero para cualquiera que viera eran milagros, pero en realidad eran leyes que se ponían en movimiento y eran capacidades que uno tiene, que todos tenemos, y que en mi caso se estaban activando, se estaba produciendo resultados que me estaban haciendo sentirme privilegiada. Entonces, frente a ese privilegio yo dije, a ver, lo que estoy recibiendo, lo que me está pasando, está en todos. O sea, es algo que todos tienen. Ya a esa altura sabía que todos teníamos que recuperar, que era nuestra herencia. Entonces dije, bueno, ¿qué hago ahora? Porque esto, de alguna manera, ha estado siempre disponible, ¿ya? El tema es que disponible o no disponible, no se había encontrado la fórmula actual para poder entregarlo y la gente se diera cuenta de que esto existía en nosotros. Entonces ahí es cuando yo creo la técnica, la fórmula, la técnica para activar la glándula pineal. Y eso fue hace 21 años atrás exactamente, que empezó el viaje, porque esto fue anterior, digamos, no, esto lleva más de 20 y tantos años. Y según todos esos estudios que tú desarrollaste, fuiste observando que lo de la glándula, todo eso se había desarrollado en civilizaciones también antiguas, ¿no? Claro, cuando creo la fórmula, cuando ya traigo la fórmula, digamos, y la pongo en una técnica, ¿cómo diríamos? La formulo, la diseño, porque en realidad es un diseño. Cuando la diseño, obviamente hay una investigación detrás de eso. Claro, o sea, después que la diseño, busco toda la manera de acompañar este diseño para que la gente me pudiera entender, porque resulta que cuando yo empecé a dictar el método en esa época, el lenguaje que yo ocupaba, que es el mismo de hoy día, la gente me miraba, primero me decían, ¿qué es la glándula pineal? ¿Dónde está ubicada? Ubicada en las partes más insólitas que te puedas imaginar. Entonces, los términos que yo usaba co-creación, ser energía, qué sé yo, conexión a la fuente generadora, usaba pero montones por ejemplo, experienciación, que es un término que no existe en el diccionario, y así como eso, memoria, por ejemplo, memoria humanidad y memoria al origen. Sí, eso te lo voy a preguntar después, bueno, todos esos términos. Entonces el resultado que tenía yo que avalarlo de alguna manera y empecé a descubrir, sobre todo este último tiempo, de que la ciencia hoy día está avalando todo lo que hace 20 y tantos años yo estaba de alguna manera entregando. Y eso a mí me da mucha certeza con respecto a lo que es mi tarea y que me siento satisfecha porque creo que lo que se está haciendo está teniendo logros y que la gente se está beneficiando y que realmente no solo la gente, sino que se está beneficiando la creación en el fondo nuestra, ¿no? Y bueno, y ahí fue cuando parte esta forma. O sea, de alguna forma, Fresia, tú fuiste abriendo las puertas y fuiste haciendo un recuerdo, digamos, de la memoria, de todo este concepto, ¿no? Claro. Quizás podrías explicarles a todas las auditores un poco, quizás algunos no han escuchado, algunos otros sí. Partamos. ¿Qué es la glándula pineal y dónde está ubicada? Lo más básico, ¿no? Bueno, la glándula pineal está ubicada al centro del cerebro, tiene el tamaño chiquitito como una lenteja y está, en el fondo es un resultado biológico de lo que es un chip, o sea, partiendo del hecho que nosotros somos seres de energía, que somos seres electrónicos, o sea, ese es nuestro origen, somos seres electrónicos, somos seres luz en el fondo, que estamos viviendo en un cuerpo físico. Sí, que estamos viviendo en un campo atómico que tiene una vibración bastante más lenta que la que nosotros originalmente poseemos.
De acuerdo. Entonces estamos muy limitados a un mínimo de nuestra capacidad, estamos como en bajo voltaje, ¿no? Con bajo potencial. La vibración lenta tiene que ver también por el cuerpo físico. Claro, ¿no? por supuesto, porque estamos claro. densificados a esta naturaleza, ¿no? A estas leyes, y eso hace que nos manifestemos de esta forma. Por eso que caminamos lento, caminamos rápido, pero tenemos que pisar el suelo, no podemos volar, no podemos estar en varios lugares a la vez, pero eso está dentro de nosotros, o sea, eso pertenece a ese 100% de potencialidad que nosotros tenemos. Entonces, la glándula pineal como centro, digamos, como resultado biológico, genera la melatonina, pero y sirve para muchas cosas realmente impresionantes desde el punto de vista de la salud. Pero si nos vamos a su origen y nos vamos a ese chip pineal, vemos que hay una triangularización pineal pituitaria, que la pituitaria también es una glándula, es un cuerpo pituitario, ¿no? Y se está ubicada en el cerebro. También ahí mismo, y que forma, si tú lo puedes hacer, puedes trazar un triangulito, realmente es un triángulo entre la pineal y la pituitaria, se forma un triángulo como de luz cuando lo activas, o sea, es decir, dentro del concepto de un ser electrónico, creas ese circuito, ya ese circuito se activa, se produce como diríamos, un estallido por un proceso de creación, o sea, es un acto de creación. Entonces, que ahí tienen que ir involucrados ciertas condiciones para que ese acto de creación se produzca, por supuesto. Y entonces ahí como que salta el sello memoria, que solamente salta si tú has reconectado, yo no quiero usar la palabra reconectar porque se puede confundir con otra cosa. Sí, conectar, o sea, tú conectas a tu fuente de origen que en este momento está con una barrera de frecuencia. Es como que tú sacas esa barrera y entonces al sacar la barrera se produce esta conexión directa con la fuente generadora, que es como el cable madre, digamos, ¿no? Y en ese momento entonces el equipo entero es controlado por esa fuente y produce entonces una especie de salto del sello de memoria del centro pineal pituitario y se abre hacia lo que podríamos decir una especie de agujero gusano, por decir, ¿no? Que permite que tú puedas interactuar con los campos de creación superior. Queda como abierto eso y ahí empieza en realidad lo que se llama el milagro de la vida, ¿ya? Tú cuando hablas de la gran fuente, ¿es la gran fuente universal, la gran fuente de energía? ¿Es como la memoria? Es tu cable, es tu cable el origen. Fíjate que yo siempre he tratado, sobre todo en mis conferencias y últimamente, de crear una imagen para que nosotros podamos entender el concepto de esto. Partiendo, te voy a partir de una frase que hoy día, que tú debes conocerla, porque es como que estaría dando en ciencia la respuesta a la teoría del todo, ¿no? Que dice que el universo es un holograma compuesto de infinitas partes y que cada parte contiene en sí el holograma entero, sí, ¿no? Todo en uno y uno en todo. Exacto. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta que efectivamente nosotros somos parte de ese holograma del universo y como por ser partes contenemos también toda la memoria del universo en nosotros, ¿ya? Entonces, dentro de esa memoria del universo, ¿cómo nosotros podemos entender cómo somos esas partes? ¿Ya? Que podríamos decir son partículas de Dios también, claro, ¿no? O partículas de Dios, claro, ¿no? Claro. Entonces, la fórmula más simple para que nos puedan entender que nos está escuchando es que se imagina un caleidoscopio, ¿no? Esos caleidoscopios que están compuestos de millares de otros caleidoscopios menores, digamos, como virecitos que cuando se mueven forman un conjunto especial y se le mueve para otro lado con el conjunto de otra manera. Es como si cada uno de nosotros fuera un pedacito, o sea, un caleidoscopio individual que compone el caleidoscopio uno, claro. ¿Ya? Entonces, eso somos todos. Entonces, en la medida que tú te conectas, enciendes el equipo, tú te conectas a esa fuente, a esa, como diríamos, esa matriz. En el fondo es una matriz. No es algo disperso en el universo, porque no te conectas a la energía, no te conectas a, como diríamos, a algo más vago, sino que absolutamente tú reconoces tu filiación, o sea, te conectas a través de filamentos electrónicos a tu matriz original. Y eso es lo que permite entonces que tú puedas hacer saltar el sello de memoria de ese centro pineal, entre otras cosas. Ahora, fíjate que antes de que me hagas la siguiente pregunta, te quiero decir que es muy importante destacar que la pineal es como el segundo paso de lo que es esta técnica. O sea, es decir, hoy día yo le estoy dando mucho más importancia por los momentos que estamos viviendo, le estoy dando importancia a la conexión. O sea, a la red de conexión, o sea, justamente establecer esa red de conexión, a esa fuente, ¿no es cierto?, a esa matriz, porque ahí se enciende el programa original nuestro. Y a partir de ese encendido es cuando ya empieza el proceso
de, como diríamos, de un mayor potencial en ti y mayor acceso a una perfección mayor, pero a la vez también a partir de ahí recién puedes pensar en encender la pineal o en encender el cerebelo o en encender el centro laringio o encender el centro cardíaco. El centro cardíaco se enciende por razones obvias a hacer la conexión, porque ese es el chip central, ¿no? Entonces, lo importante, más que la activación de la pineal, yo diría que hoy día es tomar conciencia de la conexión propiamente tal. ¿Y cualquiera se puede conectar? Cualquiera, los niños, todo, cualquier persona. Ahora, el tema es justamente, yo he estado este último tiempo dedicada a eso, dedicada a entregar esa fórmula de la conexión, porque la he entregado libremente, digamos, o sea, en conferencias, en donde sea, porque siento que es lo que hay que hacer en este momento. Pero dime una cosa, ¿esto es independiente de la preparación o el desarrollo del contenido interno en las personas? ¿Cualquiera podría conectarse? Te lo pregunto, por ejemplo, cuando salió el tema del secreto famoso. Ajá, sí, ya te entiendo. Que todo el mundo decía, no, sí, yo ya hice el seminario sobre el secreto y soy capaz de hacer cualquier cosa. Ya te entiendo. Pero no había un trabajo detrás. No había un trabajo detrás, entonces claro, después se frustraban. Lo que pasa con esto es que una vez que tú conectas, o sea, una vez que te enciendes, tú cambias automáticamente. Eres otro, eres el ser eres un ser más cerca al original que eres. Más consciente. Absolutamente, no solo eso, sino que te das cuenta que por experiencia, y no te hablo yo de experienciar para creer, ¿no? Empiezas a tener experiencia que te dices, pero ¿qué está pasando en mi vida? O sea, decir, todo se vuelve positivo, podríamos decir, para emplear una palabra más asequible, ¿no? Todo se vuelve milagroso. Tú te vuelves, podemos decir, más bueno, te vuelves más feliz, realmente recuperas la felicidad y empieza a pasar algo, ves la vida de otra manera. Y eso es yo no creo que haya gente que después que ha hecho la conexión o la activación también de la pineal, que no haya logrado esa experiencia. O sea, porque es recuperar nuestra herencia. Si eso, la fórmula ha estado siempre en todos los grandes movimientos espirituales, en todo, o sea, todos, donde tú mires, en el judaísmo, en el catolicismo, en el islamismo, en Buda, todos han tenido el secreto, que no es secreto, sino que la fórmula, la esencia, que da origen después a todo lo demás, pero que las instituciones humanas la velaron, ¿no? O sea, entonces, pero eso está en la espiritualidad, porque el ser intrínsecamente es un ser espiritual. O sea, cuando a mí me dicen, oye, este es un método espiritual, este no es un método espiritual, este es una técnica dinámica creativa. ¿Te fijas? Entonces, pero efectivamente te lleva a la revelación de tu ser, del ser espiritual que eres. De hecho, espíritu, si tú lo buscas en diccionario, es primer aliento. O sea, si te lleva a tu primer aliento en el fondo, ¿no? O sea... Ahora, tú hablas de las dos memorias, entonces de alguna forma estamos recuperando la memoria energética, no la memoria genética, digamos. A ver, que sí, es la misma, espérate, sí es la misma. Lo que pasa es que en el método, cuando yo empecé a hablar de todo este tema, hablábamos de dos memorias, memoria humanidad, o sea, todo esto con nuestro código ADN. Nuestro código ADN tiene dos memorias, la memoria humanidad, que recoge todo el almacén de experiencia de todo lo que vivimos en este campo, ¿no? Estos factores hereditarios, todas lo que sea, las raciales, sociales, la memoria etcétera, más animal, etcétera. se puede decir, ¿no? Claro, y hay y el otro es la memoria genética también, que es del origen, genética energética. Perfecto. Que es la memoria del origen. Y ese es la que nos tiene la memoria que acumula las experiencias antes de llegar a esta densificación, o sea, vale decir, cuando estábamos en el caleidoscopio para abajo, o sea, para tener un poco más claro el tema. Eso se llama la memoria de la perfección. Por eso nosotros buscamos perfección donde no la hay, o sea, buscamos la perfección acá cuando todo aquí es transitorio, ¿no? Entonces, bueno, pero nadie busca lo que no conoce. Entonces, bueno, te llegas a esa memoria de digamos, curiosamente, hace menos de 5 años, que en Rusia, en el laboratorio, se descubrió este tema de que el 90% de nuestro código ADN, que antes se llamaba ADN chatarra, hoy día contiene una memoria que no es descifrable en este campo, que solamente es descifrable el 10% y que corresponde justamente de ahí donde sacan todo lo que tiene que ver con las células madres, que tiene que ver con los clones y todo este tipo de cosas, claro, ¿no? Entonces queda un 90% que no es descifrable, pero que han hecho experimentos en laboratorio donde han, digamos, por decir,
han trabajado a ciertas personas disponibles con elementos lumínicos, ya, no sé, ahí como lo han hecho, pero con luz. Y como pinchacitos, así, no sé, pues me imagino yo como que le ponen así pinchacito de luz, y la gente como así cuando a ti te golpean la rodilla y salta el pie. Bueno, los pinchacitos de luz provocan que la gente tenga posibilidades de como diríamos, de visión remota, posibilidades de levitación, posibilidades de estar en 2 lugares a la vez, una serie de cosas que han ido descubriendo. Ya, y eso nosotros lo decíamos hace, digamos, 20 y tantos años, justamente hablando de la memoria del origen, esa memoria que contiene las experiencias de perfección. Entonces nosotros tenemos todo ese almacén en nosotros, y la forma de sacarlo es a través de lo que siempre ha estado disponible y que hoy día aparece en esta técnica, que es la que, ¿sabes cómo la que estamos hoy día entregando? en los sistemas computacionales, que hoy día se habla de la gran nube, que está donde uno puede colocar información y accede a esa gran nube? Esto, la gran fuente podría ser como la gran nube de toda la memoria que hay ancestral, digamos, y uno puede conectarse dependiendo de la forma. En este caso tú desarrollaste esa técnica para poder conectarse. Por supuesto, de hecho hay un científico mexicano, Jacobo Greenberg, quien habla de las redes neuronales de nuestro cerebro, claro. Que digamos su sinopsis, están vinculadas a las redes neuronales de todo el universo. Sí. Y todo lo que tú piensas o decides modifica la malla del universo, o sea, modifica las redes neuronales del universo. O sea, la responsabilidad que tiene con respecto a lo que pasa en el universo, cada uno de nosotros es realmente impresionante. Los multiversos también. Por supuesto, claro. O sea, nosotros habitamos uno de los multiversos. Y está todo interrelacionado. Está todo interrelacionado. Incluso hoy día está esta famosa teoría que se llama el universo 3, ¿no? Creo que es el que agloba a todos los universos. Y en lo básico, para lo que están escuchando, los amigos, estamos con Frecia Castro, para uno iniciarse en la conexión, ¿cómo se puede hacer? Mira, la conexión es, a ver, si quieres la hacemos acá para lo que la gente lo podríamos hacer, porque para mí, te digo, esa es mi cruzada en este minuto, o sea, que ojalá todos pudieran tener esta conexión y pudieran sentir esta, que no es, y quiero aclarar bien esto, Gato, que no es la activación de la pineal, es el paso más importante, diría yo, es la conexión. Porque por ejemplo, tiempo atrás en un canal dieron de televisión, dieron una activación de la pineal, que en realidad no era la activación de la pineal, era un ejercicio nomás, dentro de todo el contenido total. Perfecto. Pero entonces ahora sí vamos a hacer la conexión, porque la conexión es benéfica para todo el mundo. Y a todo el mundo le hace bien, o sea, decir, aquí no es un tema, digamos, de que pueda haber alguien que diga, oye, ¿qué pasa? A lo mejor a mí no. No. Un efecto secundario. No hay efecto secundario. Si hay efectos secundarios, van a ser mejores todavía. Ya, entonces Frecia Castro nos va a hacer aquí un ejercicio de conexión a toda la amigos auditores. Ok. Entonces, otra pregunta. Entonces, lo que está pasando hoy día, el año 2012, todos los procesos, tiene que ver entonces de alguna forma con la activación de las memorias, ¿no? Entonces, a medida que nos vamos desarrollando la conciencia, vamos recogiendo estas memorias y vamos creciendo y se van produciendo cambios, y también con claro, o sea, claro, fíjate que lo que dices tú es bien real. O sea, nosotros en el fondo estamos creando lo que... hay una relación entre que el cosmos tiene un movimiento, tiene tiene una historia, digamos. Y nosotros que estamos incorporados en esa historia, ya podemos hacer que esa historia sea maravillosa o sea desastrosa. Exactamente. Pero ¿de qué depende? Depende de nuestra creación. ¿Y de qué depende la creación? De cómo hagamos esa creación. Justamente. Entonces tenemos que hacerla desde la perfección, o sea, vale decir, desde la recuperación de la memoria original y no desde la memoria humanidad, que es la que se mueve entre el error y el acierto. Ahora, para eso hay que tener bien clara una comprensión de que somos energía. Y que es que cuando haces la conexión, claro, cuenta? No, por supuesto que tienes que primero, por eso el seminario que hacen los básicos, instructores, ¿no? Claro. que hay muchos hoy día dando el método, parten porque asistan a un seminario que dura 2 días, o sea, hay un tema. Pero la conexión en sí es una conexión que sí se puede hacer y que todos la reconocen en el fondo. Claro, tú también estás planteando, bueno, y se ha escuchado también que el planeta está aumentando su frecuencia. Y ahora esas frecuencias pueden ser positivas y negativas, porque las frecuencias van en ciclo, ¿no? Lo que pasa que los estudios que se han hecho es que la Tierra es un globo, digamos, es un globo de carga negativa, ¿no? Entonces, las emisiones solares, digamos, a través de la intensificación de las explosiones solares en periodicidad y en intensidad,
pasan por la ionosfera, que es la emisora, claro. ¿no es cierto? Llega a la Tierra, que es la receptora, y nosotros somos emisores y receptores. O sea, nosotros somos emisores y receptores electromagnéticos. Recibimos ambas, digamos, estamos ahí en todo este tema. Entonces, ¿cómo está afectando eso a la Tierra? Está perdiendo, como diríamos, el campo electromagnético, está disminuyendo el campo electromagnético. Y eso significa también un poquito menos de gravedad. Entonces, nosotros estamos más livianitos también, estamos como recuperando más de nuestro potencial. Si antes teníamos el 10%, hoy día podremos tener el 15, 14, no sé, estamos mejor, capaz que el 20, no tengo idea. O la opción de mejorar ese puntaje, ¿no? De tener mayor. Entonces, para nosotros eso de alguna manera es benéfico, o sea, no es un tema negativo, pero los efectos ¿no? negativos también lo que son pasa, fuertes, pero por claro, lado, ¿no? ¿por qué? Porque estamos en un mundo bipolar, en un mundo claro. de polaridades separadas, donde al elevarse la frecuencia hay un momento que se eleva tanto lo negativo como lo positivo. Ahora, lo que sale en las noticias, tú sabes, es lo negativo, pero que es el 0,1% de la población mundial, yo creo. ¿No? Exactamente, sí. Ahora, a los amigos, vamos a hacer una conexión con Fresia. Eso, y recuerden que esa conexión les va a servir para cada momento que necesiten crear, decidir, etcétera. Van haciendo esto que les voy a enseñar ahora, ustedes van a ver cómo podemos colaborar a un mundo mejor, o al mundo soñado en realidad. Estamos con música. Ya. Bueno, les voy a pedir que se sienten cómodamente y que a ver, ya. Se sientan cómodamente, entonces con los ojos cerrados por el momento, para que puedan hacer bien la conexión. Y vamos a operar solamente con órdenes creativas, que es igual que cuando uno dice me voy a tomar un vaso de agua, o no, mejor no me voy a tomar el vaso de agua, me voy a tomar un té. Hay una decisión, y esa decisión ustedes la llevan a cabo. Esto es lo mismo. Ustedes lo que van a decir entonces, y van a sentir, y con la atención en ello, van a llevar su atención al centro del cerebro. Hay una luz. Ustedes dan la orden que esa luz se encienda. Sencillamente basta dar la orden para que eso se produzca. No importa si la ven o la perciben, solamente importa que la sientan. Inmediatamente vamos a sentir cómo nos enlazamos a través de filamentos electrónicos, filamentos de luz. Nos enlazamos con nuestra fuente generadora, con nuestra matriz original o gobierno central, como ustedes quieran llamarlo, llevando la atención a esa fuente generadora y permaneciendo la atención ahí. Inmediatamente, con la atención en la fuente, empezamos a inspirar en el centro cardíaco el fluido que viene de esa fuente. Sentimos entonces cómo inspiramos con la respiración absolutamente normal, la respiración cotidiana. Al inspirar absorbemos ese fluido en el centro cardíaco, y al expirar lo expandemos desde el centro cardíaco, llenándonos primero a nosotros para luego seguir su expansión sin límites, abarcando la totalidad para resolverse en el uno y volver a ser inspirado a través de esa fuente generadora o esa matriz al centro cardíaco. Al inspirar absorbemos, al expirar expandimos. Lo que estamos inspirando es un fluido electrónico que se ancla y se potencia en el centro cardíaco, encendiendo el equipo electrónico que somos. Es el poder creador mayor del universo, llamado amor, sin muerte. Al inspirar absorbemos, al expirar expandimos. En la medida que inspiramos, el sentimiento de aceptación se intensifica. En la medida que expiramos, el sentimiento de expansión se intensifica. Entonces, el sentimiento al inspirar de aceptación, ya sabemos que lo que estamos aceptando
es un fluido electrónico que proviene de nuestro origen, de nuestra matriz de perfección, que es el poder creador mayor del universo llamado amor, que está encendiendo nuestro propio equipo a un potencial mayor, y desde esa conexión empezar a crear perfección. Al inspirar absorbemos, al expirar expandimos. Sensaciones. Seguimos inspirando y expirando, intensificando el sentimiento de aceptación en cada inspiración, sabiendo que ese fluido electrónico es el poder creador mayor del universo, llamado amor, en un potencial mucho mayor al aceptable en este campo atómico. Lentamente vamos a abrir los ojos, pero vamos a seguir conectados, porque esto se trata de eso, que mientras inspiramos y expiramos, abriendo los ojos, podamos mirar a nuestro alrededor, podemos mirar a quienes nos rodean, desde ese mismo estado, inspirando y expirando ese fluido, sintiendo cómo al expirar nos llena y sigue su expansión sin límites, sin elección ni obstrucción, hasta abarcar la totalidad, resolverse en el uno y volver a ser inspirado a través de esos filamentos electrónicos. Podemos pararnos, caminar en ese estado. A partir de este estado, entonces, ustedes pueden resolver situaciones, pueden apoyar el estado, el nuevo estado o el mundo que hemos soñado, porque todo empieza en nosotros y termina desde nosotros. Todo lo que nos rodea son solo resultados, y como son resultados, pueden ser cambiados. Muchas gracias. Fresia, tú le das mucha importancia y hablas también del amor, pero en un concepto mucho más amplio. ¿Podrías explicarnos un poco más? Claro, nosotros precisamente por lo que te decía, Ricardo, nosotros acá vivimos toda nuestra potencialidad en un potencial muy reducido, o sea, algunos hablan del 0,8, pero yo me quedo con el 10%, claro. Ya un poquito más. Y esa es la capacidad también del sentimiento, de la calidad de sentimiento, y que al vivir en un mundo bipolar, también junto con el amor aparece el odio, ¿no es cierto? O sea, decir, cuando hablamos de frecuencia, de mayor o menor, estamos hablando de que podríamos decir que la frecuencia más baja o más negativa, podríamos decir, es el miedo, y la más alta es el amor, que yo siempre lo relaciono con la piedra y el agua, ¿no? Una cosa así. Entonces, es la más alta del amor. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros acá podemos usar ese potencial amor, pero muy reducidamente. Entonces nos alcanza para vivir y decidir en función del bien y del mal, del acierto y del error, ¿no? Del querer y del odiar, o del confundir el término amor con los celos, con la posesión, con la dependencia, con las necesidades, con las carencias, con toda una serie de cosas que nos confunden realmente, y que efectivamente sí tenemos la capacidad de amar. De hecho, el enamoramiento en amor, o sea, el enamoramiento es una forma de expresar un poquito más ese amor. Los amores filiales, los amores paternales, etcétera, son también esas calidades de amor. Pero el tema es que el amor es una frecuencia. Y cuando tú, que mora en la perfección del 100%. Entonces, cuando tú conectas con la matriz original, lo que empiezas a recibir es un poder creador, porque de hecho el universo está creado en función a un potencial que científicos como Jean Charon lo llama el fluido amor. Dice que el universo está cohesionado molecularmente por una especie de pegamento que él llama amor, digamos, ¿no? O sea, todo el universo estaría
creado y cohesionado por esa fuerza. Entonces, cuando tú la empiezas a inspirar, lo que estás haciendo es que te estás llenando, junto con encenderte a un potencial más cercano al original, además estás recibiendo un mayor potencial también de esa capacidad. Y eso te lleva a que si tú emites esa capacidad amorosa, la sintonía de frecuencia, o sea, lo que te llega del entorno está en esa misma frecuencia, o sea, te devuelve, ¿no es cierto?, claro. en esa misma onda. Entonces, yo ahora no se sé supone si que en un momento dado, con un nivel de evolución, digamos, un nivel de consciente total, ya no existe la polaridad ya. Claro, exactamente. De hecho, cuando hablamos o hablo en las conferencias, hablo también de eso. O sea, sí, aquí nosotros, al estar las polaridades separadas, entonces tenemos los opuestos y nosotros tenemos que barajar lo que es el libre albedrío. Es parte del trabajo, ¿no? Claro, es parte del trabajo de aprender, ¿no? Claro, de aprender sí. a hacerlo bien. Pero en la medida que esto va elevando su frecuencia, termina al final que esta, como podríamos decir, octava atómica, ¿no? Sí. Termina y pasa a ser la electrónica. Y la electrónica, el electrón no tiene las polaridades separadas, o sea, solo perfección. Entonces ahí no existe el mal para que exista el bien, ni el bien para que exista el mal, sino que solo existe perfección. Y ahí en ese amor entonces viene ese amor perfecto. Y en ese aspecto, Fresia, supone que, digamos, en la Tierra nosotros estamos aprendiendo a crear. Pero ¿qué pasa después cuando nuestro cuerpo ya muere? ¿Qué pasa en otros planos? Que ahí tiene que ver con el otro libro, estamos todos muertos. O sea, la verdad es que nosotros o sea, según aquí, tu visión. Claro, mi visión es que en realidad nosotros no somos inmortales, para empezar al revés. Nosotros somos inmortales. Aquí existe, y gracias a Dios que existe, el hecho que podamos salir y respirar un poco de esta densidad de la materia, pero no seguimos vivos, o sea, estamos muertos acá y muertos cuando salimos, ¿ya? O sea, estamos todos muertos, y no es una broma. Es cierto. Es cierto, ¿no? Estamos muertos a la verdadera vida. Entonces, cuando salimos de la verdadera, salimos de esta muerte física, ¿ya? Estamos más sutiles, ¿ya? Como que recuperamos un poquito de capacidades, ¿ya? Depende de cómo nos hayamos portado también, no van a ser esas capacidades. Claro. Pero la cosa es que tenemos que volver otra vez porque tenemos un enjambre de tejidos que, según las frecuencias que hemos tejido en nuestras decisiones creativas, es lo que nos va a obligar a quedarnos acá, a volver acá, hasta que desatemos todas esas frecuencias, las vayamos elevando, limpiando, ¿no? Entonces, esta vida-muerte, o esta muerte-muerte, digamos, que ocurre al salir y entrar, nos lleva a que un día nosotros, si recuperamos la memoria del origen y recuperamos y tenemos esta determinación para lograr esto, vamos a encontrar el paraíso, podemos hacer el paraíso en la tierra también, ¿no? Sí. Y entonces en ese momento tanto se va a confabular el cosmos con nosotros en un mismo aspecto creativo en el cual este universo va a ser el universo electrónico, va a ser el universo de la luz, va a ser el universo del amor, ¿no? Donde no exista sino la perfección. Una visión súper esperanzadora. O sea, que es una creación bonita, también. Sí, pues uno tiene una creación. Eso es súper importante. Claro, o sea, si supieras tú las creaciones que hemos hecho, yo en mi caso particular, tengo unas anécdotas impresionantes, que podría decir divertidas también, de todo tipo, y toda la gente, por lo menos la mayoría de la gente con la que yo me mantengo en contacto, que nos llamamos pinealistas nosotros, las anécdotas que nos cuentan respecto a cómo la perfección, pero más increíble, se empieza a manifestar en la vida cuando te tomas en serio en lo que tienes, ¿no? Y cómo lo estás recuperando. Es realmente. Sí, es verdad, entonces ahí tú te das cuenta de que efectivamente tenemos la herramienta en nosotros y que es tiempo de activarla, sobre todo, como tú dices, en los tiempos que estamos viviendo. Sí. Sobre todo, oye, para Latinoamérica, yo quiero aprovechar de decir que América Latina, sobre todo, tiene un rol que cumplir. Sí, pues es un rol de luz, es un rol que las profecías andinas, las profecías ancestrales y también otras cosas más profundas también estaban anunciando y se han hecho cosas en este plan. Es un plan. Sí. Es un plan americano y la verdad es que depende de nosotros. Cada uno tiene su rol, su tarea, y esa tarea significa aprender a crear con amor. Basta con eso para que nosotros encendamos planetariamente en nuestra historia. Fácil y difícil, ¿no? No, pues desde la conexión no, pues ese es el tema, o sea, es simple y yo te diría, claro, a mí me gustaría, no sé si alcanzo, pero que todo esto con respecto a Latinoamérica está en dos cosas. Está en una película que es de distribución gratuita en internet, que es www.americalarevelación.com,
que solo basta poner me gusta para acceder a esa película. Y por otro lado está el libro El símbolo final, donde yo explico justamente más claramente lo que es este rol y doy las claves para que podamos cumplirlo adecuadamente. Y el sitio web www.ciclopea.cl. Exacto. Está toda la información también de Fresia, todos los seminarios y todo lo que se viene. Exactamente, sí. Pucha, se me hizo corto, felicitaciones. No, gracias por todo lo que tú haces. Por tu invitación. Ojalá que... Bueno, lo estamos haciendo entre los dos, así que... No, y entre cuantos otros que están también... A todas las amigas, amigos, auditores, a conectarse, a no tener miedo. Nosotros estamos creando nuestra propia realidad acá, ¿no es cierto? Y una realidad positiva. Y gracias por toda tu buena onda. Gracias a ti. Todos los amigos, auditores, muchas gracias por escucharnos y hasta una próxima oportunidad. En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.